y tu descripción objetiva de vos misma. Bueno, muy buenas tardes, les agradecemos a todos por estar acá. Le agradecemos a la UMED que nos haya prestado el aula magna. Para nosotros, para el llamamiento argentino judío, es algo importante que estemos en una universidad. Nosotros hemos hecho toda nuestra trayectoria como corriente progresista, nacional, popular, de izquierda del judaísmo argentino. Hemos hecho toda una trayectoria en los sindicatos, en las cooperativas, que estos son los lugares físicos donde hacemos nuestras actividades, en las universidades y en movimientos populares como en el Bar de la Dignidad, donde hacemos nuestro desayuno quincenal. De alguna manera eso nos presenta, porque aquí hay gente que probablemente no conozca el llamamiento, somos un sector organizado, grande, que realiza muchas actividades permanentemente, de todo tipo, políticas, culturales, de debate, de esclarecimiento, y creemos que representamos al otro judaísmo frente al que se presenta como representante de nuestra colectividad, que en realidad no es más que un apéndice de la extrema derecha antinacional que lamentablemente nos gobierna. Y para nosotros también es una época difícil para explicar quiénes somos, para explicar qué significa ser judío en nuestro país, cuando nos preside un mamarracho que se proclama como el presidente más sionista del mundo. Bueno, pero para eso estamos y para eso vamos recorriendo todas las actividades que hacemos, justamente para mostrar que hay otro judaísmo y desde ese otro judaísmo en el cual estamos organizados, militando permanentemente, haciendo un abanico amplio de actividades. Bueno, le voy a pasar a Irina, que nos va a presentar a Silvana. Bueno, yo siempre pienso que lo que voy a decir, siempre tengo miedo de decir lo que no debo, pero lo voy a decir igual. Empiezo diciendo que yo la conocí a Silvana en un momento en que éramos unas damas judías convocadas por la Embajada de Palestina, y nos reuníamos en la Embajada de Palestina para conversar sobre los temas que pasaban en el Asia Occidental. Más allá de ahí, el gobierno de Cristina Fernández había sido el gobierno que había reconocido al Estado de Palestina, y entonces en ese momento en que fuimos convocadas, el embajador Hufni Abdelwahid era el que tenía esa actitud de amplitud y de convocatoria en varios órdenes. Si yo tuviera que hablar de Silvana, ustedes mírenla. Si yo pudiera hacer cine de animación, haría realmente un corto con una sonrisa, es decir, una sonrisa que saltonee y que vaya de aquí para allá, mostrando lo que es nuestro mundo, digo yo, alumbrando las mentes y los corazones. Si yo tengo que presentarla y describirla como yo la veo, eso es lo que puedo decir de Silvana. Bueno, pero detrás de la sonrisa, Silvana se ha graduado en la Universidad Nacional de Rosario, como graduada en filosofía. Después ha hecho un máster en la Universidad Hebrea de Jerusalén y el doctorado en la UNAM, la Universidad de México, que es donde ella vive. Ella es de Rosario, pero en este momento vive en México. Aparte de eso, es una conocedora profundísima del idioma hebreo y de la Biblia, no por lo que aprendió en la escuela judía a la que iba,
sino porque cuando volvía de la escuela se juntaba con su abuelo, que además de tener ese profundo conocimiento que le transmitió, tenía ese humor para ver la que yo llamaría la laicidad y la profundidad con que se puede leer la Biblia desde un lugar como este en el que estamos nosotros en este momento. Además de eso, bueno, su profundo conocimiento del hebreo, el francés, el inglés, se le atreve al alemán, y además tiene un B2 en árabe. O sea, que tiene una capacidad de comunicación con todo el mundo, no solo de Occidente, sino de Oriente. Y además, otra cosa que creo que es importante decir de ella, es que fue alumna directa de Enrique Dussel, ¿no? Que la llamó algo así como la concentración del humanismo judío, una cosa más o menos así era. Bueno, más formalmente los libros más importantes entre los que ella ha publicado son La Biblia y el Dron, que es este libro que en este momento tengo acá, y que si a alguien le interesa tenerlo, lo puede conseguir por allá. Se llama La Biblia y el Dron, escrito ya hace bastantes años, me acuerdo cuando lo presentó en la Embajada de Palestina, y ustedes ya pueden ver en el título la visión de futuro que Silvana ya tenía en esos años. La Biblia y el Dron, trazos para una teología política descolonial, que ha sido editado por la Universidad de México, y retornos del discurso del indio para para Mahmoud Darwish, el poeta palestino. Bueno, es el fondo, es el fondo musical que nos acompaña. Sí. Y el retorno del discurso del indio para Mahmoud Darwish, que también fue publicado por la Universidad de México, que es un trabajo, no sé si vos vas a hablar de ese trabajo, sino digo básicamente de qué se trataba. Sí, pues lo traje. Es el discurso del indio, se llama Discurso del Indio, el poema de Darwish, el penúltimo ante el hombre blanco. El poema es un jefe Seattle, en Estados Unidos, que interpela al colonizador con una metáfora que va desde el originario de América y se traslada hasta la Nakba, hasta la expulsión árabe, la expulsión palestina. También me acuerdo que presentó ese libro. El tema es que ella, desde su lugar de docente en la Universidad de México, impulsó la traducción de este poema de Mahmoud Darwish a varias lenguas indígenas, empezando por lenguas indígenas de México, y acá en Argentina también se está traduciendo al quechua y no al mocovilla. ¿Está traducida al comi y al quechua? Al comi y al quechua. Y ahora al guaraní. La idea es traducirlo al comi y al guaraní. Bueno, ya hice una presentación demasiado larga, la que vino a hablar es Silvana, así que con ella los dejo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, gracias por ver rostros tan queridos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, sí, porque yo tengo voz bajita, eso es el problema conmigo. Traje para después, si quieren, podemos leer el poema del discurso del indio, pero ahora en realidad vengo a hablar de lo que prometí, ¿no? Y voy a empezar a hablar de no confundir fidelidad con complicidad, ¿no? Que a mi criterio es el mayor mandato profético. O sea, mi relación con la Biblia nunca cesó, a pesar de que estudié siempre filosofía en la universidad. Yo llegué a México en 1993 como maestra de Biblia hebrea. Entonces, digamos, siempre fueron ambas cosas que convergen porque, como los filósofos que trabajo no son analíticos, entonces yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Filológicas y ahí
el texto bíblico también tiene lugar. Voy a empezar con un relato bíblico que algunos quizás conozcan, pues, y se los vamos a refrescar si ya lo conocen, y si no, vamos viendo cualquier semejanza con la realidad. Está en Reyes 1, ¿sí? El primer libro de Reyes, en el capítulo 21. Dice, pasadas estas cosas, y como siempre empiezan los relatos bíblicos, siempre vienen enganchados con lo anterior, estamos en el reino de Israel cuando hubo el cisma, ¿sí? Están separados el reino del norte, que es el mayor, que es el reino de Israel, donde ocurre esto. Más, ¿así? ¿Así está mejor? Bueno, gracias. Bueno, esto entonces, Reyes 1, capítulo 21, voy a leer hasta el versículo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Israel tenía allí una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Ahab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Ahab a su casa, triste y enojado por la palabra de Nabot de Israel, que le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer, Izebel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Israel y le dije que me diera su viña por dinero o que, si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer, Izebel, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Israel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Ahab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Izebel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Izebel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Izebel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Ahab, levántate y toma la viña de Nabot de Israel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Ahab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Israel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tishbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Haratzachta Begam Yarashta, sí, muy conocido. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Ahab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Ahab, tanto el siervo como el libre en Israel. Esto es una historia de un profeta, ¿sí? Elías, que le habla al rey. Los profetas nunca son cómplices de los reyes, los sacerdotes sí, pero los profetas no. Y entonces
ahí tenemos un caso que resuena mucho con el despojo, la Nakba de la que hablaba Elina. Bueno, ¿por qué yo le llamo entonces el mayor mandato profético, al de no confundir la fidelidad con la complicidad? Porque normalmente cuando nosotros hacemos críticas al colonialismo de asentamiento israelí en Palestina, suelen decirnos que somos traidores, pero la traición se confunde con la complicidad. O sea, aquel que es fiel, como el profeta Elías, que es fiel a los principios de la Torá, tiene que decirle al rey sus verdades. Los griegos le llaman a esto parresía, ¿no? Que es ir a decirle sus verdades al poder. En este caso, es la verdad profética y el cómplice no es fiel. El cómplice simula ser fiel. Hay una distancia entre la complicidad y la fidelidad que se parece un poco a la que hay entre el respeto y la reverencia, ¿sí? Cuando uno respeta, no puede mostrar reverencia, justamente porque el que reverencia no respeta, ¿sí? Está marcando la jerarquía. Hay aquí, entonces, yo me atrevo a llamarle el mayor mandato profético, porque es la palabra de los profetas que, como Elías le habla al rey Ahab. Bueno, después del cuento, quiero recordar a otro, un poeta un judío, un poeta que muchos les gusta decir que le demostró a Teodor Adorno que sí había poesía después de Auschwitz, y es Paul Celan. Y solamente tomo un verso de él, ¿sí? Que en alemán él dice: Abtrünnig erst bin ich treu, ich bin du, wenn ich bin. O sea, solo infidente soy fiel, yo soy tú, si yo soy yo. O, otra traducción, solo al renegar soy fiel, soy tú cuando yo soy. O, otra traducción, solo al desertar soy fiel, yo soy tú cuando yo soy yo. O, también otra traducción, solamente soy fiel a la apostasía, yo soy tú cuando yo soy yo. Es decir, que aquello que se acusa como traición es una fidelidad dolorosa, una fidelidad que dice lo que hay que decir, ¿sí? Justamente porque respeta a aquel a que se lo está diciendo. Entonces, no hay que asustarse cuando nos tratan de traidores, hay que contestarles con Paul Celan. Y ahora les voy a contar también sobre traidores y fieles, un diálogo. Ustedes saben que Martin Buber es un filósofo muy conocido, el filósofo del diálogo, tiene un libro emblemático que es Yo y tú, y él plantea a la subjetividad en diálogo, ¿sí? No somos individuos, ¿sí? El individuo es un invento bastante mendaz, ¿no? de la modernidad y del capitalismo. Y su pensamiento dialógico, en el que plantea las relaciones como relaciones yo-tú y también relaciones yo-ello, ¿sí? Que no voy a dar una clase de filosofía, no se asusten. Martin Buber, ahí por el año 1918, empieza a escribir textos políticos sobre, dentro del movimiento sionista, ¿no? Él era parte del movimiento sionista, pero siempre fue parte de un movimiento minoritario que en su momento llegó a llamarse Ihud, que al principio se llamó Brit Shalom, que eran de una idea binacional, ¿sí? Desde el principio, él puso el acento en los aspectos inmorales tal como se estaban planteando en el sionismo político más pragmático, y en octubre de 1944, después de que habían formulado, ahí por supuesto el arquitecto del programa era Ben-Gurión, David Ben-Gurión, para combatir el Libro Blanco de 1939, hizo con la agencia judía un programa que se presentó en una conferencia extraordinaria en el Hotel Biltmore en Nueva York en mayo de 1942. El tema es que este programa en realidad hacía un cálculo demográfico, se basaba en el cálculo demográfico, que es hasta el
que hasta el día de hoy nos muestra la obsesión demográfica, la obsesión de volverse mayoría, ¿sí? Que Buber de principio dice es inmoral. Es decir, no podemos, habiendo sido una minoría perseguida, aspirar a volvernos una mayoría perseguidora, ¿sí? Entonces, Buber, dicen que de chiquito, imaginaba diálogos, ¿no? Todas las historias que hay sobre él imaginaba diálogos, y aquí imaginó un diálogo. Y el diálogo se llama Diálogo sobre Biltmore. Y son dos personajes los que discuten, el fiel y el traidor. Entonces, justamente, vamos a ver quién es el fiel, quién se dice a sí mismo fiel, y quién es aquel al que ven como traidor. Dice el fiel, quisiera hablar contigo a corazón abierto. El traidor le contesta, estoy de acuerdo. El fiel dice, dime, ¿por qué te opones al programa Biltmore? Y el traidor responde, ¿por qué en principio o por qué en la práctica? El fiel dice, sea, en principio. El traidor, ¿me permitirías que te pregunte algo a modo de respuesta? Y el fiel dice, pregunta a voluntad. El traidor, ¿por qué ahora se habla tanto en la calle de los gabaonitas? Sobre los gabaonitas, dice el fiel, el traidor responde, así es, sobre los leñadores y los aguadores. El fiel pregunta, ¿acaso se habla tanto de ellos? Y el traidor responde, así es, especialmente desde la declaración del programa Biltmore. El fiel pregunta, ¿pero qué tienen que ver estos dos temas? El traidor contesta, yo también quisiera saberlo. El fiel dice, ¿pero qué quieres decir con eso? Perdón. Sí. Está muy interesante, pero la mitad no la entiendo. ¿Por qué? Porque no se escucha bien. No se escucha bien. ¿Y así se escucha mejor? Sí. ¿Qué hago? No sé qué hacer, porque cambiar mi voz no puedo yo, ¿no? Bueno, ¿alcanzaron a escuchar el diálogo? ¿Más o menos? Bueno, más o menos. ¿Hay alguna duda que usted me quiera preguntar y yo se la digo ahora? Bueno, entonces el fiel le pregunta que tienen que ver los dos temas, lo de los gabaonitas, ¿sí?, de la Biblia, con lo que se está hablando del programa Biltmore. Entonces el fiel, el traidor contesta, yo también quisiera saber qué tienen que ver. Entonces el fiel le dice, pero ¿qué quieres decir con eso? El traidor, quiero decir que ya pasó la época de los gabaonitas, necesariamente ha pasado. Dice el fiel, claro, ya pasó. Y el traidor, si ya pasó, ¿por qué se habla tanto de ella en la calle? Dice el fiel, no te entiendo. El traidor le dice, ¿me entiendes? El fiel, pero querías decirme por qué te opones por principio al programa Biltmore. Y el traidor le dice, te dije. El fiel dice, ¿tú piensas verdaderamente que los hombres que se reunieron en Biltmore tenían la intención de rebajar a parte de la población del Estado a una situación de ciudadanos de segunda clase? Dice el traidor, claro, ustedes no tienen la intención de negarles nada más que la igualdad político-colectiva. Pero si dos pueblos viven en un Estado y uno de ellos es el que gobierna, el pueblo del Estado, y si la productividad de éste es ostensiblemente mayor, su capacidad de actuar en la economía mundial es esencialmente más fuerte. Naturalmente, los miembros del otro pueblo descienden a la categoría de ciudadanos de segunda clase en la hacienda estatal, de uno u otro modo. Esto solo puede evitarse si el pueblo dominante pone en la balanza una gran fuerza moral a favor del otro pueblo y lo incluye por completo en su producción. Antes yo pensaba que el pueblo judío en nuestros días ya estaría capacitado para esto. La calle me enseñó que me equivoqué. Dice el fiel, ¿pero en qué te afecta la calle? Si la calle no hace política. Dice el traidor, si es así, ¿por qué los cortejamos tanto? Dice el fiel, aunque sea así, los necesitamos para poder hablar en nombre del pueblo. Pero la calle no determina qué va a hacerse cuando se ponga en práctica el programa. Por lo tanto,
La calle va a interpretar a su gusto el programa. El traidor dice, pero su interpretación es que afecta a la vida, y para mí la vida es lo principal. El fiel le dice, eres un hombre extraño. El traidor, ¿desde qué punto de vista? El fiel, yo te argumento con política y tú me retribuyes con moral. El traidor dice, tú me argumentas con una política de corto plazo y yo te retribuyo con una política de largo plazo. La política de corto plazo no compatibiliza con la moral. En cambio, la política de largo plazo coincide con la ética perfectamente. El fiel dice, no es el momento adecuado para aclarar este tipo de temas. ¿No sería mejor hablar en términos políticos más claros? El traidor dice, estoy dispuesto. El fiel le dice, entonces dime, ¿por qué te opones en la práctica al programa Biltmore? El traidor responde, porque es imposible por mucho tiempo construir con una mano y con la otra sostener un puñal. Algo así es sostenible para construir un muro, pero no un país. Una generación tiene el derecho de transmitirle a la siguiente la pala para construir, pero no la pala y el puñal a la vez. Y si de todos modos lo hace, ambas manos van a hacer un trabajo desastroso. Y esto significa que pronto ya no se va a encontrar otra mano para sostener ni el puñal ni la pala. El fiel responde, si te entiendo bien, al igual que nosotros, tú partes del supuesto de que el programa Biltmore es realizable. El traidor dice, no, no es realizable. Y el fiel, ¿pero acaso no acabas de decir lo que tú crees que pasaría si fuese ejecutado? El traidor le dice, no, sino que cuando hablamos desde el punto de vista de los principios, te dije, ¿por qué me opongo al programa Biltmore, suponiendo que fuese posible implementarlo, pero no lo es? Desde que hablamos de la práctica, expliqué lo que a mi juicio ocurriría cuando fuese ejecutado, lo que es de suponer que decidirían los que tienen poder de decisión si es que el pueblo de Israel insiste en el reclamo de Biltmore. El fiel pregunta, ¿y qué decidirían? El traidor responde, esto lo sabes también como yo, la partición de la tierra. El fiel pregunta, ¿de dónde sacas esa idea? El traidor responde, hay determinadas razones para suponer que en ese caso se querrá proponer a los que lo exigen algo a cambio del inaceptable programa Biltmore. Según la suposición, esto no será la continuación del mandato de otra forma, con las concesiones a favor de la inmigración, y sin duda tampoco el Estado binacional, ya que no podrá ofrecerlo como compensación ante la exigencia del programa Biltmore, sino que ellos ofrecerán la partición, y en eso yo veo una desgracia sin parangón. El fiel dice, pero nosotros no la aceptaremos. El traidor contesta, hay distintos tipos de negativa a aceptar. La mayoría lo aceptará bajo la forma de inconformidad, ya que ustedes se ocuparon de que ellos prefieran la fata morgana del Estado antes que el verdadero oasis. El fiel responde, en efecto, contigo no se puede hablar. Y el traidor responde, así es. Y el fiel le dice, ¿sabes qué eres? Y el traidor contesta, un traidor. Bueno, ahí está, otra vez, para abonar la idea de la fidelidad. Entonces ahora yo quiero dar un texto que escribí sobre el colonialismo vicario. Un error histórico fundamental, es una cita esta de Martin Buber. Voy a empezar por el error fundamental y voy a empezar con una cita de Farid Abdel-Nur. Y dice, el establecimiento del Estado de Israel era tan importante que sin importar el precio que los palestinos tuvieron que pagar por él, ¿valió la pena? ¿O hubo algo fundamentalmente erróneo con su proyecto que solo se puede realizar al desplazar a cientos de miles de personas? Si el establecimiento del Estado de Israel fue un error histórico, entonces ahora surge la pregunta, ¿cómo se puede corregir este error? Hasta aquí, Farid Abdel-Nur. Con esta pregunta formulada por el politólogo Farid Abdel-Nur de la Universidad del Estado de San Diego, cierra el documental 1948, Creación y Catástrofe.
publicado unos meses antes de cumplirse 70 años de la Nakba. Son entrevistados allí protagonistas de un lado y el otro de la colonización de asentamiento israelí en Palestina. Palestinos refugiados de distintas ciudades y poblaciones de la zona de Jerusalén, Haifa, Jaffa, Ramle, entre otras, y judíos refugiados de Europa, milicianos del Haganá, el Palmaj, del Irgun, además de académicos palestinos e israelíes. El señalamiento de la fundación del Estado de Israel como un error histórico también se escuchó en las discusiones internas del movimiento sionista. Martin Buber se refirió al Estado como un error básico, fundamental. La advertencia fue formulada poco después de la Declaración Balfour de 1917 y expuesta en diversas ocasiones antes de la partición de Palestina. Martin Buber, sionista partidario del binacionalismo, consideraba la Resolución 181 de las Naciones Unidas como un error fundamental, pues el filósofo señalaba como fallida la idea de un Estado judío. Junto con un reducido grupo dentro de los congresos sionistas, Buber lo había sostenido y explicado a lo largo de 30 años. En un artículo publicado en 1948, escribió: no es necesario un Estado judío para conseguir la libertad de desarrollar el Yishub, que es la población judía en Palestina, sin poner en peligro nuestro futuro, cosa que hicimos como el logro, lo pone entre comillas, que obtuvimos hace 4 meses, o sea, la votación del 29 de noviembre de 1947 a favor de la partición de Palestina. Esto hasta aquí Buber, en 1948. Las comillas indican, o sea, las comillas del logro, indican su desacuerdo con la opción de partir la tierra, opción sostenida de manera hegemónica dentro de la conducción sionista que definió el rumbo hacia la fundación del Estado. De hecho, cuando en 1946 el Comité Angloamericano de Investigación visitó Palestina y escuchó la posición mayoritaria del sionismo, recomendó la propuesta adversa hecha por Buber, Magnes y Smilansky de no partir Palestina y dar lugar a una confederación de comunidades autónomas. Como es sabido, las potencias desecharon la creación de un orden social y económico que no serviría a sus intereses. Aunque si ustedes leen el informe de la Comisión Angloamericana, dice no tiene que haber ni uno ni 2 estados. Aunque en la cita Buber considera tremendamente tardío, cito literal, el momento, en 1948 invitó a cambiar el rumbo a través de un camino honesto que cree un acuerdo de confianza mutua con los palestinos y erradique definitivamente la intención de volverse mayoría dominadora. En mayo de 1948, Buber sostenía que el error, esa es su palabra, consistía en fundar un pequeño Estado, cito, en peligro, en perpetua oposición a su entorno geopolítico, que lo condenaría al militarismo en lugar de un florecimiento social y cultural. Por eso él proponía formar parte de una federación del cercano Oriente y 4 años antes había planteado entrar en una federación con los países de la Gran Siria. Así se conocía la provincia bajo el Imperio Otomano, Bilad Asham. Aquí se vislumbra la semejanza entre la posición de Buber ya en 1948 y la que él imaginó en la ficción del traidor, en el personaje del traidor, ¿no? Que por supuesto no es traidor, habría que haberle puesto comillas. Casi 2 décadas atrás, en 1929, Buber abogaba en los congresos sionistas por un Estado binacional, con solidaridad de intereses económicos, un entendimiento entre las lenguas, religiones y culturas. Allí decía que no le resultaba evidente la religiosidad del judaísmo en ese momento y lugar, pues si algo caracteriza al judaísmo rabínico en sus diversas formas, que solo atribuye soberanía a Dios, es su repulsión a los imperios. Entonces exhortaba a deslindarse del Imperio Británico para no volverse su brazo armado. En agosto de 1929 hubo varias revueltas. Destacan la del 24 de agosto en Hebrón, el 28 en Jerusalén y Safer.
El historiador Hans Kohn, amigo y discípulo de Buber, no dudó en caracterizarlas como revueltas anticoloniales. Su argumento refería a la condición indispensable de acordar medios y fines. La descripción del levantamiento palestino de agosto de 1929, si sustituimos las fechas, podría corresponder al 7 de octubre de 2023. Y voy a citar la descripción que hace Hans Kohn en agosto del 1929, perdón. Dice Hans Kohn: nosotros pretendemos ser víctimas inocentes. Claro que los árabes nos atacaron en agosto, pero puesto que no tienen ejército, no podían obedecer a las reglas de la guerra. Ellos perpetraron todos los actos bárbaros característicos de una revuelta colonial. Mas nosotros estamos obligados a examinar la causa profunda de la revuelta. Estuvimos en Palestina durante 12 años. Él cuenta desde 1917 la Declaración Balfour, es 1929. Estuvimos 12 años sin haber hecho ni una vez un intento serio por buscar, mediante negociaciones, el consentimiento del pueblo que habita esta tierra. Pusimos nuestra seguridad exclusivamente en el poder de Gran Bretaña. Nos propusimos objetivos que necesariamente y de suyo nos conducirían a un conflicto con los árabes. Deberíamos habernos dicho a nosotros mismos que tales objetivos son pretextos, incluso motivos justificados para un levantamiento nacional contra nosotros. Hans Kohn, en 1929, con esta carta, renuncia al movimiento sionista. Buber decide quedarse para pelear desde adentro, ¿no? En nuestra actualización de las palabras de Kohn, en 2023, además del número de años, deberíamos agregar la responsabilidad de la ocupación militar de un Estado fundado 75 años antes. Asimismo, en cuanto a las negociaciones, habría que señalar la trampa que acechaba en la firma de los acuerdos de Oslo, que sirvieron para solapar la proliferación de asentamientos ilegales en Cisjordania. El papel del veto sistemático de Estados Unidos ante la ONU y en el caso específico de la Franja de Gaza, la, entre comillas, desconexión que aseguraba, hablo de 2005, que aseguraba el aislamiento y sitio casi inmediato en condiciones de restricción seria a las necesidades básicas de una población hacinada que periódicamente desde entonces era bombardeada. La revuelta anticolonial señalada por Kohn y comprendida por Buber en 1929 indicaba algo que denominaré colonialismo vicario. Voy a decir algunas cosas sobre el colonialismo vicario y sus revueltas. Comprometido por Theodor Herzl en su libro El Estado Judío, de 1895, llamaré colonialismo vicario al colonialismo de asentamiento que Israel perpetra en nombre de la autodenominada civilización occidental. Cito a Herzl en El Estado Judío, dice: en favor de Europa construiremos allí una parte de la fortificación que la defendería de Asia. Haríamos la avanzada de la cultura frente a la barbarie. Como Estado neutral, mantendríamos relaciones con toda Europa, que estaría en la obligación de garantizar nuestra existencia. Hasta aquí Herzl. En la Nakba continua, que pasó a la fase de crueldad desbocada a partir del 7 de octubre de 2023, el colonialismo vicario despliega su fase genocida que late en la raíz de todo colonialismo de asentamiento. Este genocidio es vicario, pues desde su fase germinal apunta a sustituir el objeto de la venganza contra la destrucción de los judíos europeos. Para el Estado de Israel serían los habitantes originarios de Palestina quienes estarían destinados a expiar las culpas de Europa. Esto mismo pretende obligar a todos los judíos del mundo a aceptar la, comillas, representación del Estado colonialista de Israel. De manera muy acertada, Martin Gach denomina este fenómeno ampliamente aceptado por los diversos estados y un número abrumador de comunidades judías, ocupación sionista del judaísmo, a la cual afirma resistirse. Según este autor, esta sirve como base, justificación moral y argumento político de la ocupación sionista de Palestina.
Volviendo al colonialismo vicario, aquello que en 1946 Buber y sus compañeros alegaron ante el Comité Angloamericano representaba la promesa de otra forma de organización social, política y económica que podría hacer frente al colonialismo europeo. En otras palabras, advertían el riesgo de ubicarse del lado erróneo del muro. En lugar de volverse sus agentes, los refugiados judíos deberían integrarse a un orden regional que enfrentara al imperialismo. ¿Cómo estaba organizada la sociedad de Palestina previo al colonialismo sionista? Peter Linebaum, no sé cómo se pronuncia, describe a la Musha'a, propiedad comunal de tierras agrícolas, como una forma de organización económica y social que tanto los otomanos como los británicos e israelíes se empeñaron en destruir. En su artículo sobre la Musha'a del 2024, el historiador señala el papel que desempeñan mapas, leyes y vallas en el despojo colonial. Debe agregarse el elemento teológico-político. El sionismo cristiano, que desde tiempos de Cromwell planeó el desembarco en Terra non Sancta de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, cito, para una herencia eterna, ese sionismo ejecutado por los judíos es colonialismo vicario en aras de la destrucción de los lazos sociales inquebrantables de la sociedad palestina. Buber, que se asumía como refugiado de un continente que lo había expulsado, comprendió que los judíos acogidos en Palestina debían integrarse humildemente a ese tejido social. Filósofo religioso, buscó la traductibilidad entre las formas religiosas y las lenguas. Sin embargo, el orientalismo europeo, que es racista, albificó al sionismo. Esa palabra albificar lo volvió blanco, como dice Linebaum. Si bien Buber anhelaba esa traducción, creo que no supo valorar la promesa traductora que portaban los judíos árabes, inmigrados a la fuerza por la obsesión demográfica sionista. El orientalismo se cuela en lugares impensados y reproduce el racismo. El apego a la tierra, encarnado en la comunalidad de la Musha'a, permite entender la potencia anticolonial que los palestinos enseñan al mundo y llaman sumud. Según Linebaum, sumud es rectitud que combina la virtud social con una postura corporal erguida. Así puede entenderse la intensidad de las revueltas populares que se levantaron entre 1936 y 1939, en cuyo origen Hassan Kanafani señalaba para 1931 el despojo de 20.000 familias campesinas. Si el pensador palestino marxista describió, es decir, Hassan Kanafani, describió a la agricultura como forma de vida social, religiosa y ritual, el historiador estadounidense, Linebaum, también marxista, señala en Comunidad inquebrantable con la tierra la resistencia que expresan los palestinos para confrontar hoy, en el momento más brutal del colonialismo vicario, el punto en que la expoliación mega extractivista revela su faceta genocida. Para concluir, ¿cómo corregir este error? A la pregunta de Farid Abdel-Nur y a las advertencias de Buber, inmediatamente después de detener el genocidio, habría que implementar la resolución 194 de la ONU, que en diciembre de 1948 exhorta al derecho al retorno de toda la diáspora palestina. Además de ejecutar las sentencias de los tribunales internacionales de justicia por genocidio y crímenes de lesa humanidad, intentaré balbucear una respuesta con un relato cabalista. El golem es una advertencia ante la tentación humana de imitar a Dios, dando vida a un fallido hombre de barro. Los rabinos eran conscientes de la falla de origen y periódicamente debían borrar de su frente la letra Aleph para destruirlo. Traducido, ustedes saben, ponían la palabra Emet, que quiere decir verdad, se borraba la Aleph, quedaba Met, que es muerto, y se volvía una montañita de barro. Traducido al Estado judío, y lo pongo entre comillas judío, esta criatura errónea, aunque no disputa la creación de vida, arrebata la soberanía al Dios que los rabinos llaman soberano del mundo. Cuando en pleno proceso la fabricación de un golem se descubría fallida, los discípulos del rabino debían desandar paso por paso en una marcha hacia atrás hasta volver al polvo original.
¿Cómo desandar la hechura del golem Estado colonial vicario? Primero, un arrepentimiento radical, vergüenza por la desmesura. Inmediatamente destruir las armas y la ominosa central nuclear, devolver la lengua bíblica al ámbito ritual y revivir las promesas del judeo-árabe, demoler el sistema de educación militarista y supremacista, que voy a mostrar aquí. ¿Ahí? No, así. ¿Qué tengo que hacer? Oh, otra vez eso. A ver. Aquí, eso. Esto es realizado por una organización ¿cómo se llaman los soldados? Los de la reserva, de reservistas nacionalistas que hacen una descripción de la pirámide social israelí. Vuelvo a esto entonces. Además del arrepentimiento, de la vergüenza de destruir las armas y la ominosa central nuclear, devolver la lengua bíblica al ámbito ritual y revivir las promesas del judeo-árabe. Yo hablo en mi libro sobre los problemas de la secularización de la lengua hebrea, las discusiones que hubo para evitarla por los peligros que implicaba y que estamos viendo en estos momentos. Demoler el sistema de educación militarista, que es esto, y se puede ver acá también. Esto es una propaganda para el 8 de marzo, ¿sí? Para una organización que apoya a las maestras en Israel, ¿sí? También a las maestras palestinas apoya esta organización. Y bueno, la imagen lo dice todo, no hace falta entender las letras. Esto con el fin de deshacer la necroeconomía belicista. Como el golem, volver al polvo, al humus, que restituye la humildad debida a una humanidad robada y borrada. Finalmente, pedir perdón sincero y dejarse enseñar, traduciendo musha'a y sumud, para afirmar la vida. Este error, como dice Buber, se corrige de raíz, solamente se corrige de raíz, denunciando al vicariato. Yo quisiera decir, además, que el relato del golem es una interpretación de Isaías capítulo 14, versículo 14, donde dice, me pareceré al Altísimo, ¿sí? Y me pareceré, tiene la palabra Edamé, tiene la palabra Adamá, que es la tierra, y de ahí sale la interpretación de ser un hombre de barro. Pensaba el otro día que una de las formas de romper con esta traducción colonialista que hizo que los judíos árabes que habían vivido más de 1000 años entre musulmanes y traducido y escrito en su lengua, que ahora se llama judeo-árabe, pero que ellos llaman acento judío, ¿no? Árabe con acento judío, en el que Dios, las 4 letras de Dios se escribían Alef, Lamed, Lamed, Hey, es decir, Allah, ¿sí? No dejando de ser judíos por eso, entienden mucho mejor, podrían volver a entender que, por ejemplo, Allahu Akbar no es un grito de guerra que dice mi Dios es más grande que el tuyo y por eso te voy a matar, como nos dice Hollywood, sino dice lo mismo que dice el judaísmo, que Dios es más grande que nosotros los seres humanos, que llevamos la cabeza cubierta porque hay un Dios sobre nosotros, que nos iguala y que el profeta Samuel, volviendo a los profetas, el profeta Samuel advirtió a los ancianos que fueron a pedirle un rey como todos los reyes, que tenían el privilegio de no tener rey, que los iba a explotar a ellos, a sus hijos, a sus hijas, y que entonces, respetando, ¿sí?, a ese Dios con la cabeza cubierta, iban a tener una vida libre de esto, a lo que nos condujo el colonialismo. Hay otro relato que hace Buber, que es muy interesante. En 1919 asesinan a su queridísimo amigo Gustav Landauer. Cuando matan a Landauer, Landauer fue parte de los consejos de la República de Baviera, en 1919, Buber escribe
de Landauer, él toma la idea de la Confederación de Comunidades Autónomas. Él escribe diciendo, si tenemos que venir acá, porque a Palestina, porque hemos sido expulsados y Europa no tiene lugar para nosotros, ¿sí? Tendría sentido, y si nosotros vamos a venir fieles al judaísmo, que retomemos la tradición de los esenios, ¿sí? Los esenios que cuando ayudaron a los hasmoneos a liberarse contra los helenistas, ¿sí? Se dieron cuenta que los hasmoneos tenían intenciones imperiales. Entonces ellos se retiraron hacia el Mar Muerto, ¿sí? Y tuvieron una sociedad austera, de una economía de no acumulación, una sociedad en la que el trabajo era manual, estaba prohibida la fabricación de armas y la igualdad se daba porque por sobre todos estaba Dios. Entonces, podríamos, digo yo, retomar a Buber, que lo siguió diciendo adentro del sionismo. Se fue del sionismo, expuso sus razones y advirtió algo que en 2023 resonó. Buber siguió adentro, hizo muchísimo, hasta convencer a la Comisión Angloamericana de no partir la tierra. Pero el poder de los imperios ya sabemos cómo es, y bueno, es lo que decidieron, partir la tierra. Hoy estamos viendo los últimos exceptores de esa decisión y, bueno, hacer memoria nos sirve para estas cosas. Después, si quieren, hablamos del discurso del indio y de Mahmoud Darwish y la colonización. Gracias. Vamos a abrir la pregunta. Pues, claro. Vamos ahora a abrirnos a las preguntas que quieran hacerle a Silvana. Lo que les pedimos es que los que quieran preguntar algo o traer un tema, no nos den una intervención muy larga, que usen el mínimo tiempo posible. Así aprovechamos que Silvana está en Buenos Aires y que tuvo la delicadeza de ofrecernos su tiempo el día de hoy. Pero bueno, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta están invitados. Algo concreto, justamente es una pregunta realmente. Necesitaría mayor explicación, en parte porque no te escuché bien tampoco, del tema de qué quiere decir eso del colonialismo vicario, que me parece fundamental. No, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Sara. Sara, gracias. Yo te puedo decir algo. Cuando vos movés la cara, porque movés mucho la cara, la boca se desenfoca del micrófono y no escucha, los que somos sordos, no escuchamos menos. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Eugenia. Gracias, Eugenia. Sara, yo elijo, se habla normalmente de violencia vicaria, que es cuando, digamos, paga otro por aquel a quien se quería golpear. En este caso, esta forma del colonialismo tiene varias explicaciones. Una es la invención de los semitas, ¿sí? Una invención europea es la de los semitas y, por supuesto, su hermano mellizo, que es el antisemita, y es profundamente antisemita la definición de los semitas. Un ejemplo clarísimo es Ernst Renan, en 1862. Renan dice, separa al judío del musulmán y dice, el Islam es el enemigo de Europa, 1862. Con esto también se relaciona ese binomio, ¿no?, del judeocristianismo. ¿Sí? Judeocristianismo es también un invento un poco reciente, porque Europa se reclamaba grecolatina, pero los judeocristianos vienen otra vez para expulsar al musulmán. Y el tema es que prueba la experiencia de los judíos entre musulmanes, que se entendían, no era idílico, pero podían convivir y dirimir sus diferencias, siempre. El tema es que el antisemitismo se sufrió en Europa
Europa lo dice Herzl en el Estado judío. Herzl dice, ellos quieren que nos vayamos, los antisemitas quieren que nos vayamos. Le vamos a dar el gusto, nos vamos para Palestina, ¿no? El tema es que ya dejan de ser esos semitas molestos adentro de Europa, pasan a ser, porque ustedes saben que la palabra semita viene de los 3 hijos de Noé, ¿no? Está Sem, ¿sí?, que da origen a los semitas, que es como el que hereda la tierra, Ham, que es el hijo que vio las vergüenzas del padre, y que es desheredado y va a ser esclavo de los otros, y Jafet, o Jafet, que es el indoeuropeo, que es el invitado a las tiendas de Sem, ¿no? Es un invitado de honor. Y el siervo va a ser siempre Ham. Bueno, volviendo a la metáfora bíblica, entonces, dejan de ser semitas en Europa, se transforman en jafetianos, en europeos, en Palestina, ¿sí? Y el colonialismo, entonces, es como si fuera una guerra proxy, digamos. Los envían a seguir el colonialismo británico, que es lo que dice Buber de principio. Nosotros nos ven como el brazo de Gran Bretaña y nosotros no tenemos nada en común con Gran Bretaña. Nosotros tenemos en común con la población que está acá y tenemos que apurarnos a establecer un diálogo con ellos, ¿sí? Lo dijo desde 1918 Buber. Esa es una de las formas. La otra tiene que ver con la venganza del holocausto, digamos. No lo vamos a llamar ni holocausto ni lo vamos a llamar Shoah, vamos a llamarlo Hurban, como lo llamaban las víctimas, ¿no? Hurban es la destrucción. El historiador Raúl Hilbert elige llamarlo la destrucción de los judíos europeos, porque ellos así lo decían, Hurban, ¿sí?, en yiddish. Entonces, la venganza ante esa destrucción que Europa hace sobre los judíos va a recaer contra la población originaria palestina y vamos a tener a un Ben Gurión diciendo en los años 60 que el muftí de Jerusalén fue el maestro de Hitler. Hasta esos extremos llega, ¿no? Entonces, esa sustitución tiene que ver con el vicariato. Y porque no tienen con qué ser colonialistas, pero son el brazo de las colonias. Primero fue el Imperio Británico, ahora es otro imperio en decadencia que es el estadounidense. No sé si respondo. ¿Sara, está bien? Bien. Yo te quería hacer una pregunta. Estuve escuchando. ¿Y el nombre? Fidel. Fidel. Estuve escuchando mi intervención en la radio con el programa que tuviste el martes. Y hablaste una cosa de que el judaísmo no es ni religión ni un pueblo, sino que es una forma de vivir. Y eso me gustaría que expliques un poco de eso, porque yo lo que yo vengo pensando hace bastante tiempo es que no existe el pueblo judío, eso desde ya. Que existe el pueblo askenazí que tenía unas cosas y otros pueblos que tienen la misma religión que los judíos de un lado, del otro, todos. Pero los askenazis representan un pueblo que tiene un idioma, una cultura, literatura, las comidas, todo, forma de vida. Claro. Pero que no es la misma que los que se llaman judíos orientales, sefaradíes. Y entonces, me parece que eso es un invento de los sionistas. Transformar el pueblo askenazí en pueblo judío por dos motivos. Uno, para dar una justificativa mayor vinculándolo con la cosa bíblica, y segundo, para aumentar, digamos, el universo al cual se dirigían, o sea, donde podían conseguir más clientela para Israel. Gracias, Fidel. Yo en buena parte podría estar de acuerdo, solo que tendría que precisar cosas. A ver, no son todos los ashkenazim, porque cuando Herzl pide hacer el primer congreso sionista en Viena, el rabino ashkenazí de Viena dice, esto es contrario al judaísmo, esto no se debe hacer en Viena, se hizo en Budapest, ¿no?
Entonces, no todos los ashkenazim estarían de acuerdo, sobre todo no los idishistas, los bundistas, o sea, es bastante más complejo. Y están en los religiosos del shtetl, ¿sí? Que tampoco estarían de acuerdo. Entonces, estamos más o menos... ¿Qué pasa? La palabra pueblo, cuando aparece en la Biblia, no es lo que significa en Europa moderna. Ese es el problema. Traducir para llevarlo a un anacronismo, ¿no? Entonces, sí aparece la palabra goy en hebreo quiere decir pueblo, ¿sí? No quiere decir uno que no es judío. Goy gadol, es decir, un pueblo grande. Pero el tema es que pueblo en la Biblia son familias, clanes, tribus, ¿sí? No es la idea que adoptan esos judíos ashkenazíes ilustrados, porque hubo algo importante ahí que fue la escala, que es la ilustración judía, y hay algo más que es la emancipación de los judíos. Emancipación quería decir, ustedes saben que la laicidad es cristiana, la laicidad no es no religiosa, porque es una palabra que nos viene de secular y regular, son cuestiones cristianas. Cuando a los judíos se les ofrece salir del shtetl, del villorrio judío, vestirse como todos los europeos, incluso dejar de hablar yiddish, hablar alemán o la lengua local, e incluso en cierta medida ir a la universidad, ¿sí? Ahí es donde empiezan a morder un anzuelo, ¿sí? Que es hacerles dejar de lado esa forma de vida. Porque la forma de vida está en el Shulchan Aruch de Yosef Karo, que es uno de los libros de tradiciones y costumbres, está en las interpretaciones de las leyes bíblicas que se dan en el Talmud, ¿no? O en la Yad Hazaka de Maimónides, por ejemplo, ¿no? Entonces, es forma de vida, y en eso se parece un montón al Islam. Son prácticas, preceptos que hay que cumplir. Ahora, cuando Europa invita a sus judíos a dejar de lado esos preceptos, ¿sí? Y volverse como todos, lo que sigue de eso es darle el anzuelo del Estado Nacional. Sí, miren, ustedes son un pueblo. Ah, bueno, pero entonces váyanse allá y hagan el Estado allá, ¿no? Entonces, no sé si es invento de los judíos ashkenazíes, es parte del antisemitismo europeo haber propuesto que los judíos dejen de verse como judíos, ¿no? Y, por otro lado, los judíos árabes, ¿sí? Tienen sus propias costumbres también, no dejaban de ser judíos, ¿no? Pero se entendían mucho con los musulmanes, más que con los cristianos. Cuando vienen en el medioevo las discusiones, en las épocas de Alfonso el Sabio, ¿no? Y todo esto para explicar lo que es cada una de las religiones, los judíos y los musulmanes tenían que ser así, bueno, somos una religión, qué sé yo. No se habían pensado como religión. Cumplen preceptos, viven de una forma determinada, son caminos de vida, ¿sí? Tariqa, ¿sí? Tariqa, dicen los sufíes. Y no faltan los judeoárabes interesantísimos, como, bueno, si en el siglo X Rabbi Saadia Gaón en Bagdad traduce la Torá al árabe judío, en el siglo XI Ibn Pacuda en Zaragoza, ¿sí? Zaragoza, escribe los deberes de los corazones, que busca hacer no una alajá, no un talmud que diga cómo hacer los preceptos, porque eso ya se hizo, sino cómo educarse y educar el alma, educar el corazón, y en eso entiende que la ascesis sufí, es decir, musulmana, pero no en la mística, la ascesis es una forma parecida y va traduciendo a las palabras del Islam. Entonces también hablan de jihad, que no es la guerra esta de Hollywood, ¿sí? Sino aquello que dice quienes hablen hebreo acá y sepan de la Mishnah, Eizeu Gibora Kobeshet Yitzro, ¿sí? ¿Quién es? El héroe, el valiente, el que conquista su propio instinto de rebaño, dice Rambam, Maimónides. Entonces, eso lo entienden y lo llaman jihad en árabe judío, no tienen problema con eso, se entienden. Entonces, dos formas de vida paralelas, en muchas cosas semejantes, en otras diferentes. Son el Islam y el judaísmo.
El que tiene ya más toda la parte, más teológica, la teología también es cristiana, no, es algo que van adoptando, traduciendo, pero no es propiamente ni del judaísmo ni del islam. Esto para responder que no son religiones. Y lo otro es que el pueblo, como tal, otra vez, traicionamos si leemos a la Biblia y desplegamos un mapa y como los estrategas nos podemos marcar los lugares literalmente, como hizo cierto cristianismo evangélico que dijo Jerusalén es el lugar que tenemos que conquistar. Algunos dicen que hay que reconstruir el templo, otros dicen que no, pero el tema es que haya un Armagedón que provoque la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero esa lectura literal con mapa, ¿sí?, esa lectura no está permitida para los rabinos que conciben a un Dios en el exilio. Lo dije la otra vez, cuando Luria, ¿sí?, abre su círculo de cabalistas, se va a Safed, no se va a Jerusalén, porque Jerusalén es también un relato de los deuteronomistas. Hay que ver después cuánto Jerusalén es según lo que dicen los arqueólogos, pero ahora no voy a entrar a eso. Es muy interesante ver desde otros puntos de vista y buscar aquellos lugares donde podemos escucharnos y entendernos y traducirnos, ¿no? Iba a decir algo más sobre... claro, porque me quedé en el siglo XI con Ibn Pacuda y los deberes de los corazones. El hijo de Maimónides, a los 19 años, hereda el puesto del padre, ¿sí? Era la autoridad máxima de la comunidad judía de Fostat en Egipto y, además, era el médico del rey, por supuesto, ¿no? 19 años tenía y él convence a una buena, tiene todas las discusiones y mantuvo la autoridad. Él y 2 generaciones abajo de él también mantuvieron la autoridad de la comunidad, diciendo que la tariqa sufí, es decir, el camino de vida de los sufíes, era lo más parecido a la forma ritual de los patriarcas bíblicos, y que él ya abogaba por dejar el judaísmo rabínico e ir directamente a... ¿cómo? A los sufí. Incluso él, eso ya no se lo permitieron, quería modificar la arquitectura de las sinagogas y que fueran como las mezquitas, ¿no? Entonces, el hijo de Maimónides, ¿sí? Estamos hablando de alguien que no perdió la autoridad. Entonces, vemos todo por la mirilla de Europa, ¿sí? Y Europa, ustedes no sé si lo miraron, pero si uno mira el mapa, el planiferio cónico, y dejamos de mirar ese que nos enseñaron en la escuela, Europa es muy chiquita, ¿sí? Gran Bretaña ni hablar, es casi invisible. Entonces, mirar el mapa de otra manera, ¿no? Decíamos la otra vez, aquí también lo dice Elina, Europa es una península de Asia, ¿no? Entonces, por eso ella habla del occidente de Asia cuando habla de lo que Europa llama Medio Oriente, ¿sí? Bueno, no sé si más o menos le contesté, Fidel. No, estaba este chico de color blanco. Sí, Elisa. Creo que lo que quiero preguntarle pasa por el lado de la identidad judía, ¿no? De alguna manera, escuchándola, creo que el elemento religioso atraviesa su raíz. La identidad judía, sin este elemento religioso, la judía no sé bien qué sería. Pero de alguna manera, ¿cómo ve usted la identidad judía en el pasado, en el presente, y bueno, haciendo una proyección, ¿no? De la identidad judía, digo, porque yo creo que de alguna manera el sionismo, al principio, que hoy se presenta más como un nazi-sionismo, como que nos fagocitó la identidad judía de alguna manera, ¿no? Y polarizó muchísimo. Si sos judío, tenés que defender el Estado de Israel, esta es la identidad judía, esto es ser judío. De ahí que automáticamente eso establezca una diferencia entre traidores o sionistas, ¿no? Pero en este momento siento que mucha gente que conocía, inclusive, se siente como perdida. ¿De dónde se agarra en este momento donde el sionismo nos fagocitó la identidad judía? Alguien que no sabe bien cómo posicionarse. Gracias. Gracias, Elisa. Porque por ahí ¿qué pasa con esa parte del judaísmo, identidad judaica, que no tiene la religión como primer
No, muchas- La religión. Muchas gracias por las preguntas y vamos a juntarlas. Sí, sí. A ver, hay palabras que por ahí hay que tener cuidado con el lenguaje porque nos subimos al caballo del enemigo para vencerlo y no ver mal. Entonces hay que pensar bien qué palabras usamos. Porque la palabra identidad, por ejemplo, no viene de afuera. Zehut, que viene de Zehe, es decir, idéntico, eso no existe. Porque en lo que nos parecemos, otra vez vuelvo a la imagen y semejanza. Yo vuelvo a la Biblia, me van a disculpar, pero voy a volver una y otra vez a la Biblia, y eso no hace que estemos obligados a seguir el camino de las distintas formas de ser judíos. Justamente nos parecemos en la diferencia, ¿sí? Cuando Emmanuel Levinas dedica el libro De otro modo que cero más allá de la esencia a los 6 millones de asesinados por el nacionalsocialismo y a los millones y millones de asesinados por el mismo odio del otro ser humano que es el antisemitismo, ¿sí? Nos está diciendo que la palabra identidad pasa por la diferencia, por esos otros millones y millones. Buber le llamaba al nacionalismo egoísmo colectivo. La identidad tiene algo de egoísmo colectivo y tendríamos que entonces dejar de lado ese término tan académico de identidad que no nos sirve. Tiene varias acepciones. Muchas, muchas. Y entonces ir por el lado de la diferencia, yo diría. Respecto de lo que llamamos religión, otra vez, o sea, si decimos religión, y lo que está describiendo, por supuesto que es así, quieren que nosotros pensemos que el discurso de las Asbará, que ya ni siquiera es lo que era las Asbará, porque ya saben que no se trata de convencer, se trata de vencer directamente. Lo que la Asbará hace escuchar a través de sus repetidoras, las embajadas, ¿sí? Y que comunidades que pretenden ser representantes de todos los judíos, cosa que no es así, ¿sí? Quieren hacer creer que fagocitaron, pero no fagocitaron. Es cierto, es mucho más difícil cuando uno vive, ¿sí?, bajo alguien que se presenta como, bajo el gobierno de alguien que se presenta como el presidente más sionista del mundo, ¿no? Entonces él se siente judío, ¿sí? Un judío que podría tener que ver con esto, ¿sí? Que viene de una educación basada en el libro, estrictamente en el libro de Josué de la Biblia y de todas las partes deuteronomistas, ¿sí? Que se inscriben en la monarquía que quedó en pie, que fue la de Judá, que es la más pequeña, y que tuvo que hacer la unidad del ritual y la unicidad de Jerusalén y de todos los lugares de culto en Jerusalén, que nos tiene hoy en una crisis respecto de algo que los líderes sionistas desde el principio quisieron soslayar, y es la reconstrucción del templo. Siempre estuvo presente, porque en la palabra sionismo, Sion es Jerusalén, es una sinécdoque de Jerusalén, y eso habla de la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo equivale a la destrucción de las mezquitas. Los del movimiento Josrim Lahar, que son los que volvemos al monte, estos que van con los corderos frente a la mezquita, pretenden que ya se destruya la mezquita para construir el tercer templo. No son solo ellos, ¿sí? Con Itamar Ben-Gvir, que va y lleva 1000 y pico a rezar, y todas las cosas que todavía el rabinato central está prohibiendo, y por eso no pueden avanzar tanto. Tenemos una réplica del tercer templo, del templo de Salomón en San Pablo, ¿sí? Para 10.000 feligreses, construido por Edir Macedo, ¿sí? Lo conoce, fue ahí, Edir Macedo. Bien. O sea que usted lo vio, es un templo para 10.000 feligreses hecho con piedras de Hebrón, ¿sí? Trajeron la piedra de Hebrón a Brasil, exentaron impuestos. Venden las piedras que traen del Jordán
dicen, y frasquitos con agua de Jordán venden ahí en la puerta. Bueno, exacto, buenísimo, gracias por... Bueno. Es de la iglesia al reino de Dios. Esto es grave eso, porque están, o sea, los judíos religiosos que dicen que ya el Estado caducó, no tiene más sentido el Estado, y hay que volver a tener un templo con un sumo sacerdote, porque a eso van, ¿sí? Lo dicen además, no es que me lo invento yo. Eso, obviamente, no se puede considerar parte de la religión judía, podríamos decir, ¿no? Hablar de religión judía nos trae problemas. Otra vez, hablar de identidad nos trae problemas. Y el tema es la humildad. Lo que nos olvidamos en el camino es la soberanía de Dios, Ribón Olam. Nos olvidamos de eso y cuando nos olvidamos del Ribón Olam pasa lo que dice acá el indio de Mahmoud Darwish, cuando dice en el poema, dice, no, le voy a dar la última parte, donde dice, le faltará una tregua con nuestros espíritus en las noches estériles de lluvia, y un sol menos ardiente, y una luna llena menos llena, para que el crimen aparezca menos festivo en la gran pantalla. Así que tómense su tiempo para matar a Dios. Están matando a Dios. Ahora, eso respecto de aquellos que van en el camino de la Torá y las mitzvot, ¿sí? Y que entienden que esa asimilación que pretende identidad de todos los judíos del mundo con el Estado de Israel, representación, ¿no?, etcétera, es contradictorio y es una forma de matar a Dios. La otra es que es cierto que si han leído un libro necesario, que es El final de la modernidad judía, de Enzo Traverso, ahí se ve que había como dos formas. Yo diría, Traverso no lo dice así, pero yo lo llamo la forma profética y la forma monárquica. Los judíos, que yo llamo profético, pero él llama la línea Trotsky, ¿sí?, y los judíos de la línea monárquica, que son la línea Kissinger, ¿no? Sabemos que se imponen. Kissinger. Sí, los pragmáticos. Son los fieles y los traidores, podríamos decir, en el relato de Buber. Hay en ambos son tradiciones que vienen del judaísmo. Están los que están más ligados a Jerusalén, al templo y al Estado, que reclaman la ascendencia de David en el Mesías, ¿no? Y están aquellos que, como en la línea esta de Trotsky, o la de los judíos que siempre buscaron en la justicia social, que también se encuentra en la Torá, en el Levítico, porque hay que entender que yo estudié con Enrique Dussel. Enrique Dussel tiene un libro que se llama Las metáforas teológicas de Marx. Y ahí él explica todo aquello que Marx tenía de judío y tomaba de los profetas, de los textos proféticos, ¿sí? Cuando si yo les digo, por ejemplo, que el jubileo significa que el séptimo año sabático, es decir, 6 años se trabaja la tierra, el séptimo no se trabaja la tierra descansa. Pero además se libera a todos los esclavos, porque nadie nace esclavo, uno deviene esclavo porque contrae deudas, ¿no? Se liberan a los esclavos. Pero el séptimo sabático, es decir, el año 50, es el jubileo. Y el jubileo significa que se devuelven todas las tierras, se perdonan todas las deudas, ¿sí?, se caen todas las alambradas, porque la tierra pertenece a Dios. Lo mismo le dijo el jefe Lakota a... ¿cómo se llamaba? Los veteranos de guerra que fueron en Standing Rock en 2016, creo que fue, en la época de Obama, ¿sí?,
cuando van a pedirle perdón por todo lo que le hicieron, el ejército de Estados Unidos les hizo a los pueblos originarios. Le dice, la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. La Biblia dice en el Levítico, la tierra pertenece a Dios. Cuando vendas un pedazo de tierra, si está lejos del año jubileo, va a ser caro. Y a medida que se va acercando, va a ser más barata la tierra, ¿sí? La no propiedad privada está en la Biblia, ¿sí? Encontramos un montón de leyes morales y sociales en la Biblia también, que algunos judíos las volvieron teorías sociales o de otro tipo que no recuerdan que vienen de ahí, pero tienen esa familiaridad. Por eso hace que Traverso diga que no es casual que Trotsky era judío, ¿sí? Entonces, yo vengo, ¿sí?, de un padre comunista y antisionista, ¿sí?, judío, y que se asumía como judío, ¿sí? Pero los principios esos que tenía tienen asidero también en la Biblia, que lo sabía o no lo sabía, que prefería el yiddish al hebreo, todo lo que sea, pero hay una traducibilidad entre unos y otros, y tenemos que dejar de pelearnos también entre los que creen que son agnósticos, yo diría, porque ser ateo es un poco pretencioso, decir Dios no existe, qué sé yo, si Dios existe o no existe, podemos decir, en todo caso, ¿no? Bueno, entonces, me parece que otra vez, tenemos que empezar a traducir entre nosotros. El problema es que los que no tienen que ver con esa enseñanza moral y social son la línea Kissinger, ¿sí? Esos tienen que ver con los intereses de los reyes en connivencia con los sacerdotes y en contra de los profetas, ¿sí? La línea profética creo que es la línea de la fidelidad de la que yo quise hablar desde el principio, ¿no? Claro, ahí hay alguien, acá y acá y acá. Son 4 los que quieren hablar. ¿Cómo? Sí. Muy interesante, muchas gracias. Algunas observaciones. Me ha resultado interesante aquello de que Martin Buber hablaba de no dividir la tierra. O sea que imagino que él también protestaba judíos y árabes ocupando el mismo territorio que venían conviviendo desde hace mucho tiempo. Le pregunto que contra eso se me plantea qué tipo de sociedad se planteaba desde ese momento en adelante, holocausto por medio, digamos, de la migración de judíos provenientes del holocausto como símbolo de una agresión, en este caso, del antisemitismo europeo, no del árabe, pero quizá era pedir demasiado a los judíos que venían de Europa, que pensaban que no le dejaban constituirse como tal. Hasta ahí, digamos. Ahora, digamos, yendo a los temas bíblicos, yo creo que hay dos interpretaciones. La que acababa de mencionar de Marx, Trotsky, digamos, que tomaban reflexiones bíblicas que apuntaban a una sociedad más libertaria. Pero mientras tanto, el mismo Estado de Israel actualmente invoca, digamos, figuras como la Amalek, etc. O sea, donde tiene que haber una división absoluta entre aquellos que, digamos, venían a cumplir el mandato bíblico de ocupar toda la tierra que ocupa, que entra en sintonía con las necesidades de los países europeos imperialistas que depositaban en el nuevo Estado Unido la posición de libertad. Sí, usted dice lo mismo que yo dije recién. Ahora, yo sí, digo, a ver. Yo sé un poco de la Biblia, ¿verdad? Y tomar una u otra interpretación es un poco trabajoso. Ahora yo yendo a una cuestión más psicológica, y hablando también de ¿cómo se dice? De que yo me creo superior, ¿cómo sería? Supremacismo. Entonces,
entonces, ¿por qué el supremacismo? Y entonces el supremacismo se asienta en la identidad judía, en este caso. El sionismo promueve una especie de supremacismo. Sí. Entonces, ¿en qué medida yo digo, me pregunto, esa identidad tan fuerte, digamos, que aparte creía de lo que era el judío de la llamada diáspora, digamos, no es una forma de autoafirmación frente a un universo, digamos, o a un cierto complejo de integridad, para llamarlo en términos prácticos, digamos. O sea, el supremacismo apunta, yo me apunzalo en condiciones judío y devoto del sionismo, tal como se lo entiende, digamos, eso me comunica una idea de hombre fuerte, de hombre enérgico y que sabe defenderse frente al prototipo del judío que se sometió y que no se reveló lo suficiente, cosa que no creo que así haya sido. Aparte, como último concepto, ¿puedes resumir? ¿Hasta qué punto, digamos, la propaganda de todos los campos de concentración, por supuesto lo entiendo como música, pero hubo una propaganda enorme? ¿Por qué no se trató de evitar bombardeando la vida interna, digamos, de los trenes que querían acceder a los campos de concentración para atacar ese? Te pido, por favor, te pido que lo cierres, así Silvana nos puede comentar. Bueno, son muchas preguntas. Voy a ir por partes, porque fueron muchas. El supremacismo, de acuerdo. Miren, respecto del tema de los judíos de Europa, llegaban como refugiados. La idea de Estado en sí era una de las posibilidades y no era para nada la más plausible, ¿sí? Según lo veían los rabinos, ¿sí? Y sobre todo, hablando de Buber, él justamente entendía que llegar como refugiados exigía venir de manera humilde a pedir asilo a un lugar y constituirse en una comunidad autónoma que no quiera dominar a nadie más, porque no son del orden de la dominación la relación entre las comunidades de esa confederación, ¿sí? De la Gran Siria. Él toma el nombre que tenía en la época del Imperio Otomano, ¿sí? Así se conocía. Bueno, eso respecto de que no todos los judíos querían un Estado cuando llegaron. Otra de las cosas es que es verdad, sobre el supremacismo, algo que usted dice, y es que llegan y a esa conducción sionista, la que elabora el plan Dalet y todo esto, pero que son una minoría, solo que una minoría que piensa estratégicamente y de manera colonialista, no le interesaba especialmente esos judíos refugiados, le parecían gente cobarde, gente débil, y ellos querían inventar a este hombre fuerte. Leen a Nietzsche, pero con los ojos de la hermana de Nietzsche, ¿sí? Leen a Nietzsche como la bestia rubia, ¿sí? Y así piensan al Sabra, ¿sí? Al hombre nuevo, ¿sí? Que va a tener lugar y que va a ser educado por esta educación que vemos acá. Yo no sé si ustedes están viendo cada detalle de esto, pero esto es tremendo. Bueno, lo otro es el tema de Amalek, que usted dice. El uso es justamente tiene que ver con le arrancan a Dios la soberanía, quiere decir, yo voy a decir quién es Amalek aquí. Lo que dice, Benjamín Netanyahu va a decir quién es Amalek, lo dice el 28 de octubre de 2023, les escribe a los soldados y le dice, estos son Amalek. Entonces uno dice, pero ¿por qué en la Biblia dice unas cosas tan feas de que hay que recuerda borrar la memoria de Amalek de la faz de la tierra? Eso dice la Biblia, es tremendo. ¿Pero qué hizo Amalek? Lo explican y dicen, Amalek atacó a los más débiles de los que salían de Egipto, ¿no? Entonces, ¿quién está atacando a los más débiles? ¿Quién se comporta como Amalek, en todo caso? Se quedan siempre con la punta del iceberg, siempre. Y ese es la judeidad, con todas las comillas del mundo, que se adopta aquí en la Casa Rosada. Cuando uno se dice judío, un judío de la tribu de Netanyahu, ¿sí? Es un judío del libro de Josué, no entiende nada del judaísmo, el que dice eso. Y por último, ¿qué es lo que pasa? Venían estos judíos
debilitados, no le gustaban a Ben Gurión, le parecían un gasto estos judíos a Ben Gurión. Pero ¿qué es lo que pasa? Empiezan a traer, desde que surge el Estado, ¿sí? Necesitan, con la obsesión demográfica, necesitan traer número. ¿Y quiénes hacen número? Los escudos humanos, que son los judíos de los países árabes, que son considerados por este supremacismo eurocéntrico, son considerados inferiores. Los traen, ¿sí?, para que hagan así, cubran el corazón de Tel Aviv, de Jerusalén, ¿no?, de los lugares así donde están los Ashkenazim, y los llevan, no sé si recuerdan la palabra, Ma'abarot. Las Ma'abarot son como campo de refugiados, los ponían en carpas, en condiciones muy precarias. Venía gente que había dejado una casa, una tienda, un coche en Marruecos, en Túnez, en Argelia, en Irak. Lean la autobiografía de Adi Schlein, la de Tres Mundos. Judíos en los países árabes tenían relaciones de clase con los musulmanes de los países árabes. Los pobres se entendían muy bien con los pobres y encontraban refugio, los judíos pobres en casa de los musulmanes pobres, y los judíos ricos en la de los musulmanes ricos, ¿sí? Las relaciones eran de clase ahí. El tema es que cuando llegan y todos en esa condición de precarizados empiezan a levantarse y a hacer unas canciones, pero tremendamente críticas de Ben Gurión a finales de los 50. El laborismo empieza a tener una crisis a finales de los 50 y entonces viene, ustedes recuerdan, el Mossad es fundado en 1949, vienen aquí a Buenos Aires y se llevan a Eichmann, ¿sí? Eichmann. Y ahí a Adolf Eichmann. Y así empieza, ¿sí?, la religión de Estado, que empieza a partir de los 60, donde agarra un respiro de unidad nacional el laborismo. Y entonces judíos árabes se hacen cargo también de la Shoah y de todo esta religión que hasta el día de hoy, bueno, hoy ya está más difícil seguir sosteniéndola como credencial y como mordaza contra cualquier crítica, ¿no? Pero entonces es importante que tengamos en cuenta que el laborismo, en su supremacismo respecto de los judíos árabes, en su orientalismo y su racismo, estuvo a punto de perder, ¿sí?, en fines de los 50, la hegemonía. Pero a finales de los 60 pasa otra vez. No sé si ustedes recuerdan el nombre de Charlie Beaton, de los Panteras Negras de Israel. Había Panteras Negras de Israel que toman el nombre del movimiento de las Panteras Negras de Estados Unidos, ¿no? Y otra vez dicen estos judíos árabes del norte de África, sobre todo, tenemos más en común con la OLP fundada unos años antes, ¿sí?, del año 64, tenemos más en común con ellos, con Arafat, que con Ben Gurión, con Golda Meir, y empiezan a burlarse otra vez, es una cosa impresionante lo que hacen. Ahí ya la forma de cooptarlos fue volverlos partido, meterse en el parlamentarismo, y bueno, ahí muere otra vez. Y ya después termina captando a estos judíos en una vuelta realmente, una ruleta rusa es eso, termina cooptándolos Begin, ¿sí?, Begin, que fue un terrorista de los años 40, que hizo volar el Hotel King David, ¿sí? O sea, y que después van y señalan por todos lados terroristas, ¿no? Pensemos también esos años del Estado, años 50, Shimon Peres, Premio Nobel de la Paz, negocia con los franceses la construcción de la central nuclear de Dimona, ¿sí? Bueno, tenemos mucho, ¿no? Mucho para mostrar cómo fue funcionando esta cuestión del supremacismo sionista, el uso de Amalek, que es absolutamente espurio, porque si alguien está cometiendo actos de Amalek es el ejército de Israel. Si alguien está cometiendo actos antisemitas es el ejército de Israel. Eso lo digo y lo sostengo. Él, ella y
Y alguien más. Vos tenés más control, yo ya lo perdí. No, yo tenía hasta ahí, después ya... Está él, está ella. Por ahí tenemos que controlar ese tiempo que nos queda. Eso, por favor, sí, hombre. Yo veo corrito, no te voy a hacer ninguna pregunta, nada, simplemente agradecerte, me pareció fantástico escucharte, fascinante, una lucidez que tenés, maravillosa, que ojalá te nos contagie. Realmente fascinante, ahora me voy a llevar el libro. Nada, pensaba qué interesante toda esta impronta que le pones, en palabras, sobre los relatos bíblicos. Pensaba, mientras hablaba, mientras escuchaba, como que es necesario volver ahí, ¿no? Yo no tengo esas lecturas muy vagas, pero me parece que es interesante volver y repensar y ver toda esta ética que estaba ahí y que fue toda transversada, tristemente, y así es como estamos, así es donde llegamos, por esa palabra bíblica que era bella, es bella, y había tanto mensaje, así que te agradezco esas lecturas muy interesantes. Nada, solo agradecer. Él estaba el Señor y él ya habló, pero está el Señor aquí que nos... El relato bíblico lo recuerdo fue fantástico, pero para lo que es la vida de hoy, en el mundo de hoy, es un buen recuerdo. Pero yo creo que deberíamos, para los judíos y para los no judíos, de la tierra, no de la latitud, naturalmente, saber diferenciar la nacionalidad israelí, el sionismo inventado por el gironino Herzl, que solamente pensó en los judíos de Europa, los judíos del resto del mundo no le importaron, ni siquiera pensó, y aparte ni él se sentía judío. Exacto. Bastante renegadito. Así es. Sí, hablamos claro. Bastante derechoso, no dije gironino, pero para ser educado. Ahora, y tratar de rescatar lo que tenemos, creo que unos cuantos de los que estamos en el armamento, no puedo decir todos ni algunos, que sentimos el judaísmo, yo, no soy agnóstico, pero creo que los cuantos que lo son, y sentimos nuestra judaidad como cultura, como la religión de nuestros ancestros, como nuestro pasado, como que no puedo sentirme de otra forma que no sea judío. Ahora, el tema es cómo podemos hacer para poder vivir mejor y no engancharnos con las atrocidades que está cometiendo el gobierno israelí, no desde octubre del 23, no quiero dar fecha porque voy a quedar con unos cuantos, pero tratar de separar las cosas y que si las pierdas, como vos dijiste, pertenecen a Dios, en Nueva York que están rematando en los templos las propiedades de Cisjordania que le roban a los palestinos. ¿Y dónde está Dios? No lo digo por esto solo, lo digo por todos los credos. Me parece que lo de Dios, yo no soy creyente, no quiero decir respetuoso. Bueno, no, yo le agradezco compartir, le agradezco que comparta su posición. A ver, contestarle dónde está Dios, claro que no podría hacerlo nunca. Esa pregunta viene una y otra vez, pero también la hizo Job. Y cuando Job, el de la Biblia, Job, que retomó Thomas Hobbes, ¿sí? En el siglo XVII, y toma esa figura del Leviatán. Fíjese usted que Leviatán es el nombre del yacimiento de gas que está frente a Gaza y a Líbano y a Siria, que es la que está explotando Chevron ahora mismo, y además de todas las compañías israelíes que desde el año 2010 encontraron este yacimiento de gas. Pero Leviatán, en el libro de Job, es la figura por la que Dios le dice a Job: las razones de Dios no la vas a entender. Yo hice una criatura, le dice Dios, tan grande como el Leviatán, que es un monstruo marino, ¿no? Y, bueno, no está en tus manos saber qué es lo que a mí me motiva. Me refiero a la pregunta sobre la providencia, ¿no? De si Dios existe, ¿dónde está? Que no está parando ese
genocidio atroz que hay en Gaza, ¿sí? Y que se está extendiendo al sur del Líbano y piensa seguir. Yo coincido con usted que la fecha es anterior al 7 de octubre de 2023, por supuesto, y por eso lo dije del principio. En cuanto a, ¿qué más dijo usted? Yo en general estoy de acuerdo con todo lo que usted fue diciendo, ¿sí? No coincido, bueno, yo también soy, digamos, agnóstica, aunque creo cada vez más que se llama Dios eso que no sabemos qué es los agnósticos, ¿no? Se lo puede llamar así o se lo puede llamar como sea. Mientras produzca humildad e impida la dominación del otro a la que lleva el supremacismo, llámelo como quiera. Pero lo más importante de todo es no sentirse con derecho a determinar la vida o la muerte del otro, que es lo que estamos viendo ahora. Educar para eso, educar para esto, ¿sí? Esto es atroz. Ustedes ven, están abajo con las banderitas, ¿sí? Están los niños, los jóvenes, arriba están los científicos, los soldados, la industria de la alta tecnología, ¿no? En el del medio, y arriba lo que sostiene todo es ese tanque. ¿Saben cómo se llama ese tanque? Merkabah. Y Merkabah es el nombre que le da la tradición judía a Dios en la descripción de Ezequiel 1. O sea, a ese nivel de arrogancia y de supremacismo se llega por, digo yo, la secularización de la lengua hebrea. Por eso para mí hay que desecularizar. Perdóname, Daniel, discúlpame, tenemos un problema, que es que a las 9, compañeros, a las 9 nos volvemos a paso y los zapatitos de cristal se nos desatan. Porque tenemos un tiempo límite, que la dama nos ha impuesto. Yo te quería pedir si podés rápidamente darnos una idea. Quiero decir que se me van a deshacer los zapatos. Si podés rápidamente darnos una idea de cómo está la situación en Israel. No es algo para hablar de mí. Compañeros, quiero decirles algo que puede solucionar esta necesidad que yo la comprendo completamente. Mañana en Sociales, en la red de Santiago del Estero, en la Facultad de Ciencias Sociales, Silvana va a estar presentando su libro, La Biblia y el Tron. ¿A qué hora? A las 18 horas. A las 18 horas. Entonces, creo que por más que sea sobre la presentación del libro, todo es bastante amplio, así que los que les interese seguir conversando con Silvana o seguir con sus preguntas, los invito a que vayan a la presentación en Sociales mañana a las 18 horas. Gracias. Muchas gracias.